El sistema busca moldear nuestra visión del mundo, fortalecer el monopolio de la opinión. Su objetivo final, el adoctrinamiento de la sociedad. Bienvenido a Convoy. Diversidad de formatos, conceptos, opiniones, gustos, preferencias, creencias e ideologías. El Convoy rebasa todas las fronteras y su ruta no tiene destino, uniendo a la mayoría de las minorías. Avancemos juntos. Convoy. Convoy presenta el podcast de la revista Proceso. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Al tomar posesión de la presidencia este sábado primero, Andrés Manuel López Obrador pintó el panorama desastroso de un país que gobernará sometido a 36 años de neoliberalismo, durante los cuales la corrupción, la pobreza y la violencia se desbordaron. Para enderezar un México que describió prácticamente en ruinas, el presidente ofreció perdón y no venganza y detalló una serie de medidas que resumió en la frase: "Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo". Amigas y amigos, por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Lanzó Andrés Manuel López Obrador desde la tribuna del Congreso de la Unión. El reloj marcaba las 11:26 horas del sábado primero y el tabasqueño se ceñía el símbolo del poder, la banda presidencial, para convertirse al fin en presidente de México. Protagonista del quiebre del PRI en 1988, Porfirio Muñoz Ledo encabezó el ritual desde la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la Unión. Del mandatario saliente Enrique Peña Nieto, recibió la banda presidencial, la levantó, la mostró al pleno y se la colocó al tabasqueño, arrancando así lo que se ha llamado la hora cero de la República. Y estallaron los aplausos en el pleno. Acabar con 36 años de neoliberalismo, marcados por una corrupción que corrió a galope, privilegios imparables, la venta del país a pedazos, el remate de los bienes nacionales y la impunidad, el perdón y no la venganza, fueron los ofrecimientos de López Obrador. A partir de ahora, se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Y aunque pretende acabar con los males del país, ofreció no ser juez, sino conciliador. Puso sobre la mesa la política de punto final, a lo que la bancada del PAN respondió con un rotundo no. Abarrotado el recinto de San Lázaro, el tabasqueño se apropió del escenario. El PRI, que combatió replegado, respetó la ceremonia republicana y acaso dio débiles gritos de apoyo a Peña Nieto en su despedida. El PAN, que por momentos parecía lleno de ira, lo recibió con pancartas, exigencias y reclamos para acabar lo que ellos mismos echaron a andar: el aumento al precio de las gasolinas. El PRD, partido que él, Muñoz Ledo y Cárdenas Solórzano, testigo de la ceremonia desde el palco de invitados especiales, construyeron, ahora estaba totalmente desdibujado. En el otro extremo, la izquierda del recinto, sus compañeros de la larga campaña presidencial de 12 años, el PT, sus nuevos aliados del PES y Morena, no cabían de gozo. Sí se pudo, coreaban exultantes. El ambiente era de fiesta para la nueva mayoría y de prudencia para el PRI, al cual se aludió una y otra vez, pero a final de cuentas uno con el PAN, en su caminar por el neoliberalismo. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar.
La magia del poder que potencia la banda presidencial no tuvo los mismos efectos en anteriores mandatarios, quienes una vez que la acariciaban, cobraban fuerza en la voz, o a quienes cubría entonces un artificial halo de respeto. Aunque se sumó a la liturgia del cambio de poder presidencial, López Obrador resumió aquello contra lo que luchó a lo largo de 36 años. Sí, acarició brevemente la banda, pero largamente enumeró los estragos del desastre neoliberal. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Soltó el presidente, pero sin voltear a ver a Peña Nieto. Estoico, el mandatario saliente aguantó la hora con 18 minutos del recuento de los daños, de muchos de los cuales su presidencia fue responsable. En el estrado, sentado a la derecha de Martí Batres, Peña Nieto comentó en corto al presidente del Senado: es indudable el liderazgo de Andrés Manuel. Lo tiene desde hace muchos años. Ya estaba preparado para esto desde 2006. Ante el reconocimiento López Obradorista a Peña Nieto por no meterse en las elecciones, el expresidente le comentó a Batres: no faltaba más, era inevitable. Bueno, pero otros gobiernos, como el de Fox, sí intervinieron en la elección, reviró Batres. El neoliberalismo, la corrupción y la deshonestidad fueron causantes de la desigualdad económica y social, pero también de la inseguridad y violencia que padece México, dijo López Obrador, quien se cuidó. Nunca acusó al PRI. Por el contrario, elogió a gobiernos priistas que antecedieron al neoliberalismo iniciado con Miguel de la Madrid. Concluida la revolución y hasta los años 70, la economía de México creció 5% y a veces 6% al año, apuntó, para luego elogiar a Antonio Ortiz Mena. Vino luego la debacle, crecimiento, pero con inflación y endeudamiento. Siguió la bofetada a los gobiernos panistas y priistas que trajeron el neoliberalismo al país. Con Vicente Fox, la deuda externa quedó en 1.7 billones de pesos. Con Felipe Calderón aumentó a la estratosférica cifra de 5.2 billones de pesos. Y con Enrique Peña Nieto, cierra en 10 billones. Otra perla del neoliberalismo, dijo, son las privatizaciones y la corrupción. Hablar de las primeras es sinónimo de lo segundo. De México es originario el maíz, esa planta bendita, y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad. Y un saldo más del neoliberalismo, la corrupción. Fox arrancó con México en el lugar 59 de 176 países evaluados y lo dejó en el 70. Calderón lo pasó al 106 y Peña Nieto a la posición 135. La corrupción, sostuvo AMLO, pasó a ser la base del sistema político y económico. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas
de la nación. Afirmó que el priismo de los 40 y hasta los 70 no se atrevió a privatizar el ejido, playas, ferrocarriles, telecomunicaciones, minas, industria eléctrica y menos a enajenar el petróleo. Pero en estas últimas 3 décadas, las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares, nacionales y extranjeros. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. La frase provocó aplausos y más aplausos del lado de la izquierda. El ala derecha del salón de sesiones se mantuvo en silencio. El tabasqueño se reivindicó pacifista y aunque la corrupción tiene nombres y apellidos, se pronunció por la indulgencia. No, gritaron los panistas, los priistas callaron. Las historias de corrupción de las últimas décadas que se empatan con el apogeo del neoliberalismo fueron calificadas de horribles por el presidente. Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad López Obrador hizo una breve pausa. Su voz se empezó a opacar a medida que el bloque panista, indignado, empezó a contar del 1 al 43, en referencia a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Del otro extremo, en respuesta, y luego de haber recibido la orden de no responder a provocaciones, los morenistas solo atinaron a sacar pañuelos blancos en señal de paz. Abolir el régimen neoliberal fue la sentencia de AMLO y no detenerse en juicios sumarios de quienes finalmente son solo personeros. Para el rechazo del PAN a su propuesta, López Obrador tuvo la salida perfecta: que sea la ciudadanía la que tome la última palabra. El presidente de la República no se perderá en disputas y dejará que mediante consultas los ciudadanos se erijan en jueces. López Obrador ofreció transitar a una verdadera democracia, donde se acabará la vergonzosa tradición de los fraudes electorales, el uso del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos. Prometió elecciones limpias y libres, pero quien incurre en delitos electorales irá a la cárcel sin derecho a fianza. Vamos a bailar. Primero el rap. Caprichito, caprichito. Burguesito, burguesito. Aquí está Madurito, Madurito. El indiecito, indiecito. El fantasma de Nicolás Maduro recorrió las mentes de los panistas. Aún sin estar presente el venezolano, los albiazules sacaron una gran manta con la fotografía de ese mandatario y la frase "no eres bienvenido". Ya en el recinto, López Obrador respondió a sus preocupaciones. Dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato, porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En 2 años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión
y obediencia. De nuevo el grito de rechazo panista, al que se sumaron perredistas y priistas. Para tranquilizarlos, López Obrador ofreció en contraparte la propuesta que este mismo sábado primero entregó al Senado, que el presidente sea juzgado por cualquier delito ciudadano, por el delito que sea, aun estando en funciones. El anuncio de la iniciativa enviada al Senado vino luego de que en la Cámara de Diputados, Morena no pudo operar para desaparecer el fuero y la inmunidad al titular del Ejecutivo, y un tema en el que López Obrador se explayó fue en cómo abatirá la crisis de inseguridad. Aclaró que ante la ineficiencia de las corporaciones policíacas, el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, es que solicita al Congreso con carácter de urgente la aprobación de reformas constitucionales que permitan la creación de la Guardia Nacional. El presidente explicó lo que hará con los 8,000 efectivos del Estado Mayor Presidencial y los 3,200 agentes de gobernación dedicados al espionaje, reasignarlos a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se creará, matizó, si lo autoriza el pueblo y el poder legislativo. Sé que es un tema polémico, pero tengo la obligación de expresar mi punto de vista con realismo y argumentos. Sostuvo además que el mexicano hoy se encuentra en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos, dijo, y enalteció el trabajo de las Fuerzas Armadas. Delineó los programas que desde su campaña ha ofrecido: becas para los jóvenes, aumentar al doble la pensión para adultos y hacerla universal, crear 100 universidades, mantener la autonomía del Banco de México, respetar los contratos suscritos por gobiernos anteriores, mantener seguras las inversiones de nacionales y extranjeros, porque en México habrá honestidad, bajar la gasolina una vez que opere la nueva refinería en Dos Bocas, construir el Tren Maya, el Tren del Istmo y el nuevo aeropuerto internacional en 3 años. Me canso ganso que está, prometió. A los estados del norte les aseguró que a partir del 1 de enero bajará el IVA. Se creará una zona libre de 3,000 kilómetros cuadrados, donde los energéticos costarán lo mismo que en el vecino estado de California. Aumentará al doble el salario mínimo y reducirá el ISR. Se autoimpuso cumplir con todo. Luego de más de 1 hora de discurso, López Obrador se retiró. Antes, cuando Peña Nieto llegó al recinto de San Lázaro, no faltó quien le gritara: bombón, bombón, te espera la prisión. La hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. Es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. Esta fue una crónica de Jesús Cervantes y José Gil Olmos, reporteros de la revista Proceso. Lee el texto completo en la edición 2196 de la revista Proceso. Consulta otros contenidos en kioscos, Oxxos y Sanborns o www.proceso.com.mx y en las cuentas de Twitter y Facebook, @Revista Proceso. El guión de este programa fue escrito por Alejandro Saldívar. En la voz, Luis Gerardo Zavala. En la producción, Leonardo Espíndola. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. 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 Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero